Bienvenidos a Market Data Entrevistas. Hoy estamos nuevamente con Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción, y vamos a hablar de un producto sumamente importante para el mundo de los negocios, para el mundo del comercio exterior, que es el futuro de divisas. ¿Cómo hacer para protegerse de los vaivenes que siempre tiene el dólar? Por supuesto, algo muy importante para planificar y para organizar los negocios. Fernando, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación, siempre un gusto estar con el equipo de acá de Market Data. Gracias, Fernando. Fernando, ¿está habiendo novedades en cuanto al reglamento de utilización del futuro de divisas en la Bolsa de Valores? Recordemos que el mercado bursátil también tiene este producto que sirve para prever a qué tipo de cambio uno puede operar en un determinado tiempo y evitar así que una suba muy pronunciada o una baja muy pronunciada del dólar pueda afectar a los negocios. ¿Cuáles son estas novedades que estamos teniendo? Correcto, sí, mucho con la perspectiva de lo que va necesitando en realidad el mercado y como nosotros de la Bolsa de Valores queriendo acompañar lo que es un ciclo económico y haciendo productos un poco más accesibles para lo que se necesita realmente del lado de los usuarios de los instrumentos. Vimos un poquito que el producto a lo largo del año, el producto de futuros, todavía no estaba generando mucha atracción en lo que es el uso como instrumento de cobertura. Entonces nos empezamos a preguntar cuáles serían los mejores candidatos para utilización de una cobertura contra tipo de cambio. Y bueno, siempre tenemos las empresas del agro que están muy interesadas, las empresas importadoras, exportadoras también, obviamente. Entonces empezamos a estructurar un conjunto de cambios que van desde una actualización en los montos de garantía que se tienen que establecer, que va también mucho en los plazos. Yo creo que el tema de los plazos fue un cambio clave, digamos, para promover y empezar a promover sobre todo la utilización del instrumento de futuros. Pero bueno, la idea de esto siempre es ir acompañando y siempre ir sintiendo el mercado qué es lo que va necesitando. Nosotros a comienzo del año empezamos a hacer una evaluación y después de varios meses conversando con los diferentes actores, sí nos comentaron y establecimos más o menos un plazo que en su momento, en primer lugar, habían solamente contratos de futuro para establecer de cobertura hasta 4 meses. Entonces veíamos que con un tipo de cambio bastante estable como tenemos en el país, 4 meses era muy poco realmente para que los actores y los protagonistas de los diferentes sectores pudieran realmente establecer un contrato de futuros como lo permitiría el instrumento, pero con muy poco plazo de cobertura. Generalmente no tenemos tanta volatilidad en el mercado como para vos necesitar cubrirte a tan poco plazo. Entonces lo que establecimos en primer momento es pasar el plazo de futuros disponibles del mercado hasta 12 meses, donde sí nosotros ya vemos que podría haber mucho mayor interés de los actores en generar una previsibilidad, sobre todo del valor al que van a comprar el dólar, que es importante. Sobre todo los actores del agro, que bueno, a partir del segundo semestre del año, entre agosto y septiembre, empiezan lo que son las cosechas y la planificación de las cosechas de soja, sobre todo para el año siguiente, en febrero, marzo, salir a vender. Obviamente el impacto que tendría una volatilidad muy grande del tipo de cambio para arriba o para abajo, dependiendo si uno está vendiendo o comprando, obviamente tiene su riesgo. Entonces, bueno, podrían establecer tranquilamente contratos de futuros para disminuir la volatilidad y generar previsibilidad, que es lo que en realidad los tomadores de decisión necesitan en el largo plazo. Uno necesita siempre previsibilidad para tomar las decisiones correctas. Sí, y en el caso de los importadores, Fernando, ¿también tienen esta estacionalidad en cuanto al momento en que suelen acudir a demandar más divisas? ¿Cómo está no, en realidad depende mucho del sector en el que estén trabajando cada uno de los importadores. Pero de vuelta, yo creo que cuando uno trabaja en un esquema de comercio internacional, los plazos obviamente de pago suelen ser un poco más de un maturity, una duración un poco mayor a lo que es un pago local. Entonces podrían de igual manera utilizar lo que es la cobertura en un plazo desde 1 hasta 12 meses de un tipo de cambio ya estable, y uno podría realizar tranquilamente un promedio de utilización de caja o de flujo de dinero en dólares, y ya establecer contratos
de acá a 6 meses, a 8 meses, por el valor que sabe que ya utiliza más o menos todos los meses. Claro. Y en este punto también recordemos que es cierto que tenemos una cierta estabilidad del tipo de cambio, pero también es un precio que se fija afuera. Desde el Banco Central se repite constantemente que aquí lo que se hace es cortar picos que puedan llegar a presentarse, pero no se fija una tendencia. No es como la inflación en que se tiene una meta de inflación y se sabe que va a estar en ese punto, sino que al dólar se le deja fluctuar de acuerdo a sus fundamentos, se le dice, generalmente internacionales. Sabemos que el mundo todavía está complicado, tenemos todavía una guerra que genera mucha incertidumbre, tenemos suba de tasas también internacionales que por ahí se están suavizando, pero continúa esta tendencia. Entonces, esta cobertura de tipo de cambio adquiere todavía más importancia en este tipo de contexto. Por supuesto, pues yo personalmente creo que sí. Obviamente el escenario local tiene un nivel de protagonismo hasta cierto punto. También tenemos que saber que estamos inmersos dentro de un mundo cada vez más globalizado. Entonces, como vos decís, el escenario internacional también termina afectando obviamente lo que es el tipo de cambio local. Como vos decís, nosotros si bien tenemos una cotización del dólar acá libre, es una cotización como se suele denominar sucia, donde el Banco Central interviene para cortar los picos, pero todo el valor del mercado realmente refleja un conjunto de escenarios tanto locales como internacionales. En ese sentido vemos algo muy importante, las tasas continúan altas a nivel internacional. En Estados Unidos también continúan altas y no hay tampoco mucha previsión acerca de cómo va a evolucionar cómo van a evolucionar las tasas en Estados Unidos. Entonces, mientras esas tasas sigan altas, obviamente el escenario es de que genere cierta migración de la cantidad de dólares total a nivel mundial hacia Estados Unidos, por ser un mercado obviamente a riesgo cero con esa tasa de referencia. Y bueno, aparte no olvidemos nosotros que nosotros tenemos una canasta básica con aproximadamente 1/3 de productos importados. Entonces, bueno, también tenemos que considerar que los productos importados tienen un componente muy volátil con mucha incidencia dentro de lo que es nuestra canasta de consumo básico. Entonces, nos genera de vuelta un impacto a nivel inflacionario. Entonces, si bien acá se está estabilizando, obviamente que el tipo de cambio tenga fluctuaciones también termina impactando el nivel de precios localmente. Claro, o sea, cubrirse contra el dólar, contra las variaciones del dólar no solamente es beneficioso para la empresa que hace la cobertura, sino para toda la economía en realidad, porque se estarían trasladando menos también los efectos de estas volatilidades, Fernando. Claro, en realidad es un efecto agregado. Las empresas al tener mayor previsibilidad pueden tomar mejores decisiones y ya pueden establecer hoy el precio al cual van a estar transaccionando el dólar en marzo, o bueno, en realidad hasta en noviembre del año que viene. Entonces, eso le genera a la empresa, por un lado, una situación cómoda acerca de las decisiones que va tomando, porque básicamente ya sabe qué flujo de caja va a disponer o no de acá a 12 meses si así lo necesitará. Entonces siempre está un poco menos impactado por el conjunto de acciones y de shocks de los mercados tanto locales como internacionales. Claro. Y la tentación a especular, Fernando. Sabemos también que por ahí está la tentación de decir, bueno, si el dólar sube un poco más voy a ganar un poquito más. ¿Eso qué tanto en realidad se da y cómo está frente al riesgo de que eso no ocurra, sino que por el contrario venga un tipo de cambio que no me convenga para los negocios? Claro, dentro del uso del instrumento de futuros en particular, a nivel internacional sobre todo existen siempre los especuladores, digamos, que trabajan contra el tipo de cambio. Especuladores en un sentido puro y duro de trading de mercado internacional, no en el mal sentido de la palabra. Claro. Pero localmente no tenemos todavía, de hecho tenemos muy pocas posiciones puestas en lo que es el instrumento de futuros. No se está todavía utilizando tanto ni siquiera para cobertura, así que nosotros vemos que en la evolución del mercado eventualmente podríamos tener obviamente traders que estén haciendo especulaciones acerca de la varianza, pero hoy en día estamos muy en pañales todavía en el instrumento de futuros localmente como para generar una preocupación la posibilidad de un especulador poniendo un contrato en particular. Ya.
Bueno, un mercado que tiene todo para crecer todavía entonces y bueno, es muy importante que desde la bolsa también se venga impulsando esto. ¿Y cuál es la diferencia entre el futuro de divisas que tiene el mercado bursátil frente al que se tiene en el sector bancario, que también tiene sus instrumentos de forward? Ok, el forward, como decís, del banco, en realidad siempre es un contrato entre partes independientes. Es decir, yo cierro un contrato contigo a qué precio te voy a comprar o te voy a vender dólares de acá a X plazo. Dentro de lo que es el mercado de futuros, el mercado bursátil es un mercado abierto donde acuden todas las empresas que quieran comprar o vender dólares para poner sus contratos justamente y sus intenciones de compra y de venta de cantidades de dólares. Entonces, eso sobre todo es un mercado regulado, está regulado por la Comisión Nacional de Valores. Otro punto muy importante es que se establecen márgenes de garantía, es decir, uno para poner un contrato de $1.000 o de $100.000, uno tiene que depositar una garantía. Entonces, con eso lo que se lleva a la contraparte es un porcentaje de garantía de que la operación se va a cerrar. Las conciliaciones se hacen diariamente, entonces uno va recibiendo las diferencias versus la cotización a nivel diario. Entonces, en el agregado, al final del periodo, uno ya fue cobrando a lo largo de los plazos todas las diferencias del tipo de cambio. En realidad, el forward uno no sabe si va a cumplir o no hasta que llega el día del vencimiento. Entonces, bueno, eso también genera un marco mucho más previsible para los que van tomando este instrumento como un instrumento de cobertura. Sí, la participación de las casas de bolsa aquí, ¿cómo se da, Fernando? ¿Cómo están operando? ¿Qué tanto también están interesadas en desarrollar este producto? A nivel comercial, sobre todo las casas de bolsa están haciendo los ejercicios comerciales, obviamente con las empresas que necesitan generar este tipo de cobertura. Hoy en día, bueno, existe una sola casa de bolsa que está teniendo posturas dentro de lo que es el mercado, tiene prácticamente el 100% del volumen operado de futuros, pero bueno, las demás también están haciendo sus esfuerzos en empezar a colocar y empezar a tratar de ubicar el instrumento de cobertura con sus clientes. Nosotros creemos que le hace falta todavía nomás también al mercado un nivel de madurez, sobre todo al público en general, que entienda cuál es el esquema de cobertura, que le vea la seguridad al mercado y que bueno, sigamos evolucionando dentro de lo que es el volumen y el conjunto de instrumentos disponibles en el mercado de valores. ¿Y el costo cómo está para las empresas? Más o menos, ¿cuánto cuesta cubrirse? Hoy en día el 10% del monto que uno quiere fijar como contrato tiene que dejar como garantía. Esa garantía puede estar establecida en efectivo o puede estar establecida en títulos también. Entonces a la empresa le genera un alto incentivo porque puede tener un CDA, puede tener un bono de alguna entidad financiera, algún bono de alguna otra empresa que puede dejarlo como en garantía, y eso directamente ya se toma como una autorización, obviamente hasta el monto disponible, considerando que tiene que dejar siempre el 10% del valor del contrato. Claro, entonces muy interesante y ventajoso para empresas que ya están en la bolsa, que ya están operando, ya sea como emisoras o también como inversionistas, que ya posean títulos de otras emisoras. Sí, de vuelta, no es un requerimiento tener un título, pero sí, en realidad las empresas que ya están operando también podrían hacerlo, pueden sumarse nuevas empresas y establecer garantías en efectivo sin ningún tipo de problemas. Bueno, Fernando, muchas gracias, muy interesante este producto y bueno, esperemos que surjan más novedades ya con volumen en este producto. Seguramente que sí, muchas gracias, Amanda. Muchas gracias, gracias a todos, nos vemos en la próxima.